lo edita o cómo funciona el video, ya me están por la cara, no quiero aparecer. Siempre estoy. Sí, qué sé yo, Alexis. Sí, a mí me llamó la atención que siempre quedes, pero aparte que quedes como, ¿no? Como la cara del curso, como la cara del curso. Hay un algoritmo claramente en internet que atenta, porque yo en las clases que subo, por ejemplo, en otras materias que hago con el otro ayudante, que somos dos, por ejemplo, los ayudantes en primero con Nicolás, otro de los chicos, él habló 40 minutos, ponele, y yo entro en el video en el minuto 42. En la vista previa de presentación del video estoy yo con cara totalmente desencajado, que entro en el minuto 42. Claramente hay un algoritmo que busca esas caras. Pero ¿cómo sería el algoritmo? El No sé, algoritmo. me busca la cara, dice, vea, eh, ¿quién tiene la cara? Pongámosla de vista previa. Dice. Igual hay algo que es real, que es que Alexis a mí me aparece en todas las plataformas. Estoy y en todas las plataformas y en todas las clases. Sea Zoom, sea Meet, siempre aparece ahí primero. O sea, está él, siempre. Son las barbas. Bueno, Se compró todas las plataformas. se compró Qué todo. gusto. Escúchenme, vamos a hacer algo, solamente un repaso, como porque siempre, a ver, digamos que hay personalidades muy fuertes, ¿no? Don Alexi, ¿no? Rodrigo, Maxi, que están ahí, Valeria, Jorge, pero hay gente que no, hace rato que no charlo. ¿Cómo andás, Tomás? Yo bien, profesor. ¿Cómo andas? ¿Estuviste viendo los últimos videos? ¿Cómo vas llevando? Estuve viendo el video de la clase que está hablando de las ideologías del peronismo y de los años 30, pero no pude ver mucho. Si lo podríamos retomar estaría buenísimo porque yo, la verdad, discúlpeme, pero me costó entenderlo. Bueno, a ver. Bueno, Adrián Petraca, no me acuerdo. Hola, profe, ¿todo bien? ¿Cómo va, Adrián? Bien, bien. ¿Vos cómo estuviste? ¿Pudiste ver todo lo...? No, yo lo que vi fue la última clase, Mm, este, donde planteábamos un poco, bueno, el contexto del 29, de la 30, el modelo por sustitución de importaciones. Y bueno, lo que me acuerdo, o lo que decías, era desmitificar un poco eso de que el peronismo no tenía nada que ver con, el, con la restauración oligárquica, como que sentó las bases justamente a ver, para... para, Sí, repetirlo nuevo, Adrián. sí. Yo dije Por que lo que entendí yo, obviamente no. No, retomémoslo porque es muy fuerte lo que dijiste, que el peronismo... No, en cuanto a este modelo de sustitución por importaciones, ¿no? Con la caída de este modelo agroexportador, que empieza esta estatización, como nombrabas vos. Recuerdo también que hablabas de esta revolución plebeya, ¿no? De que era el Mm, peronismo, esta reivindicación. Pero, a ver, retoma eso, Sí. no importa equivocarse, digamos que lo repensemos. Adrián, ¿cómo lo entendiste vos? Que el peronismo, dijiste, no tuvo nada que ver o no tuvo que ver con... No, yo por lo que entendí, ¿no? Pero Obviamente. dale, sin Esto miedo, que dale. consolida las bases, ¿no? De lo que va a ser después esta industrialización, si se quiere. Este, A ver, ¿quién consolida las bases? Eh, espera que no recuerdo bien. No recuerdo. Pero, a Por ver, ahí, perdón, por ahí pensar que a partir del 29 o 30, hay una especie de quiebre tanto económico como político, digamos, que ya se venía generando de antes lo político con la crisis del irigoyenismo, quizás, que después, bueno, se da el golpe de Estado de Uriburu, pero que después también por la crisis del 30, que tal vez a nosotros no nos, si bien nos impacta, no es de forma tan de lleno por ahí, porque tenemos la capacidad de generar por ahí materias primas y de hacer un incipiente desarrollo de lo que es la industria liviana, que después lo va a tomar el peronismo y lo va a terminar de consolidar y de profundizar todo eso que se genera durante la década del 30. Por ahí eso es lo que más me quedó presente. bien. A ver, Adrián, por ahí algo de lo que vos querías decir era
Si se trata de, a ver, de desmitificar, si vos querés el término, o de desandar una línea historiográfica, más que historiográfica, de sentido común en general, es que el peronismo, a lo largo de su década, digamos 1945, 1955, por decirlo rápido, constituyó la modelización de un Estado con muchas características, pero vamos a centrarnos acá, que estableció por primera vez un modelo de industrialización como eje económico. O sea, el eje de la economía peronista era la expansión, la profundización y la consolidación de los elementos que hacían a la industrialización, como dice muy bien Diego, liviana. Si bien, además, tenía dentro de sus planes, los planes quinquenales, el proyecto de la industria pesada y de alguna manera empezó a dar algunos movimientos para constituir la autonomía industrial que implicaba poder producir máquinas, poder tener alguna autonomía o toda la autonomía de combustibles y desarrollar algunas industrias de vanguardia, como era la petroquímica, ¿no? la siderurgia sobre todo. Digo, hasta ahí podemos decir, la línea que dice el peronismo inauguró este modelo industrial y estableció el crecimiento industrial, lo que hace es negar lo que ocurrió durante por lo menos los segundos años 30, es decir, la segunda parte de la década que llamamos infame. Ahí yo lo que les decíamos en las distintas clases es que existe como una mitología que impregna los años 30 de esa infamia que se dio en una cantidad de caracteres de ese modelo político. Digamos que ahora lo podemos detallar, pero en términos generales, la década estaba tan oscura en términos políticos, en términos de las políticas populares, etcétera, que no se visibilizó por razones historiográficas, ideológicas o de interés, porque por ejemplo, algunos autores, por ejemplo David Viñas, dice que el periodo de los 30 estaba maldito. No había historiadores que querían indagar las líneas positivas del periodo, llamándole positivo a que necesariamente había habido un crecimiento industrial que había generado beneficios a la clase trabajadora y un avance en el desarrollo económico de ese eje que en los años 20 no se había logrado, o que no se había logrado con alguna cercanía de las herramientas o de las estrategias estatales, que sí van a ocurrir sobre todo en el año 38, 39 y sobre todo en el año 40. Esto es lo que me parece a mí que hay que reposicionar. Los años 30, como todo periodo, tiene un claroscuro. Es decir, ese claroscuro que implica la rúbrica de la restauración oligárquica y la década infame, no nos tiene que invisibilizar procesos que se dieron en la base, que son más estructurales. Por ejemplo, las migraciones internas, las conurbaciones y la industrialización de buena parte de, por ejemplo, Buenos Aires y sus alrededores, no sé, San Martín, Avellaneda, muchas regiones anexas a la capital, a la ciudad de Buenos Aires, crecieron en estos segundos años 30 y las políticas del Estado tuvieron líneas de desarrollo que en algunos casos se acercaban al nacionalismo económico y en otros, para asumir la defensa de un mundo muy proteccionista y que tenía un triángulo comercial en donde teníamos a Gran Bretaña y a Estados Unidos, para protegerse de ese triángulo comercial, adopta políticas de protección de la moneda, de protección del empleo, pero por ejemplo algunos autores dicen, esa protección de la economía en general era defensiva, no necesariamente era un impulso industrializador. No obstante todo esto, lo que ocurrió fue un gran crecimiento industrial en la rama liviana. Entre el año
empezó en el 33, pero fuertemente entre el 35 y la llegada del peronismo. Esto es lo que marcamos como una línea, me parece a mí una línea. La verdad que no hay autores que duden hoy de esto, historiadores económicos, ¿no? Sí, ahí Maxi dice Siam, sí, hay una cantidad como dice, por ejemplo, Siam fue una industria señera, pero hubo otras cuantas que podemos continuar como ese camino, ¿no? Al crecimiento. Sí, Alexis, me querías decir algo, dale. No, a ver, admito que me faltan lecturas y probablemente por eso el porqué de esta pregunta. No, pero Ayer hablaba, escuchen, no están, yo lo dije 1000 veces esto, ustedes no están obligados a leer, porque la cursada, yo lo digo, yo voy a desarrollar acá con Fer los bloques temáticos, con la problematicidad que tiene. A lo mejor no nos alcanza el tiempo para desarrollar los datos, la información, todo lo que ustedes después puedan sacar los textos, pero las preguntas que vengan, como vengan, vamos. ayer hablábamos con Jacu, justamente estábamos trabajando la crisis del 30 y las consecuencias, ¿no? Él mencionaba que la Argentina no fue uno de los países más golpeados y que a la vez de alguna manera pudo salir rápidamente de esa situación. También mencionó que en realidad países que quedaron más pegados con la crisis fueron justamente aquellos que no tenían producción agrícola, los que no tenían fuerte producción agrícola, lo cual me hizo pensar a mí que de algún modo, aunque hayan bajado nuestras exportaciones, debíamos seguir teniendo exportaciones. Porque hoy cuando escuchaba el video suyo, a lo mejor yo lo terminé de escuchar, lo había empezado el otro día, justamente como que me quedaba con la imagen de que había un fuerte retraimiento en la actividad agrícola y es como que se hubiese planchado, salvo para el consumo interno. Y entonces me generó la duda lo que hablamos ayer con Jacu y lo que entendí del video suyo. ¿Me explico? No sé si... No, perfectamente. A ver, por esto que me preguntás vos, Alexis, está bueno esto de ustedes adopten la mecánica de mirar siempre las series económicas. La serie, digo, la continuidad, ¿no? La Argentina tuvo una caída del PBI en el 28, empezó en el 28, pero digamos en el 29, en el 30, que, digamos, creo que rondó la cifra del año 13, creo que fue un poquito superior. Supongamos que ronda el 15%. Es una caída brutal. Ahora, para que ustedes entiendan, esa caída del PBI implicó una merma de términos absolutos, ¿sí? Es un porcentaje, no es que se dejó de exportar. Hubo una merma en la exportación y hubo una caída en el consumo y hubo una caída en la inversión y hubo una caída obviamente en los puestos de empleo y hubo un paro. Todos esos coeficientes que aparecen como fundamentales en la historia económica los tuvimos. Lo que un poco decís vos en la historia mundial es verdad, digamos, las grandes caídas ya en Alemania, en los Estados Unidos, digamos, porque en general el impacto de la caída en la cadena de agregado de valor, sobre todo industrial, fue violenta y porque se caen los valores de la bolsa, quiebran los bancos, entonces ahí la caída es abrupta, para decirlo de algún modo. Esas sociedades industrializadas van a tardar unos cuantos años más que Argentina para recuperar parte de esa caída del PBI. Pero decís bien, hay una merma en la exportación, pero no es una merma que implique dejar de exportar. Si ustedes quieren, vamos, no lo tengo acá ahora en la pantalla, pero voy a construir la serie, la voy a buscar para que ustedes vean que una caída, para decirlo fácil, el año pasado tuvo una caída del 10 del PBI, del 10%. Bueno, estamos hablando de un 50% más de esa caída. Es un paro importante en la actividad económica, ¿no? Pero lo que me parece a mí que afecta, o que por ahí en la explicación yo quiero enfatizar, es que, a ver cómo lo explicamos, la crisis de la Argentina del año 28, el año 29 al 30, esa crisis es doble, es sistémica. Es una crisis del modelo político, llamemos una crisis del modelo de representación republicana, democrática, si ustedes quieren, que había
tenido inicio en el año 12 con la ley Sáenz Peña, por un lado, es decir, la caída de un gobierno, o digamos, la caída no, digamos, el corte abrupto, violento de un gobierno elegido, legítimo por las mayorías, ese es un corte, por un lado, pero que se asocia a un momento de violenta caída de nuestro modelo de acumulación capitalista. Ese modelo de acumulación estaba centrado en un crecimiento hacia afuera. Ese crecimiento hacia afuera era que la movilidad y la dinámica del crecimiento estaba dado por crecimiento de las exportaciones año a año. Profe, Entonces, sí, justamente lo que decía los videos, que la economía de 30 a 43 es la pérdida del centro al mundo de la economía hacia afuera. Y se perdió ese flujo de la demanda hacia afuera. bien. A ver, paremos un cachito ahí. A mí me parece que es muy importante para cualquier explicación de los años 30 entender esto que dice Gastón, que lo tratamos en la clase, me parece. Yo presenté, ¿se acuerdan esa división tripartita de la historia económica? Es decir, 5 décadas de crecimiento hacia afuera, de 1930 a 1973, supongan, 75 para hacer un corte redondo, entre el 30 y el 75, la economía argentina tiene un crecimiento hacia adentro. Hay un desarrollo a la industrialización, un crecimiento del valor agregado, un crecimiento de la capacidad de compra del salario, hay un ascenso social y, consecuentemente con estos elementos, hay un aumento de la puja distributiva por la renta de capital y trabajo entre el empresariado que dirige la producción de bienes con agregado de valor y los sectores del trabajo sindicalizado que tienen mayor poder de negociación. Entonces ahí se da la famosa teoría de la puja distributiva, con lo cual la Argentina en ese periodo del 30 al 75 aparece nuevamente en los libros de economía, no ahora por un grado de dependencia, sino por los indicadores de inflación que crecen como una ruptura del acuerdo, del consenso de productividad, aumento salarial. Entonces, este es el elemento típico de la economía proteccionista industrial, que tiene una característica más, tiene 2 periodos, ¿no? Lo que marcamos. Tiene un periodo inicial, que podrían ser los 30, y el segundo periodo, digamos que aparece desde el 45 hasta el 75, con la finalización del cierre digamos, de la etapa que Maristela Svampa llama populismo imposible, digamos, con el cierre del gobierno de Isabel. Lo empieza el peronismo y lo termina el peronismo, esta segunda etapa, en donde claramente el centro es que el Estado ahora dirige esa puja distributiva. Quiero decir, el Estado resuelve ese conflicto en términos de los trabajadores, generando 3 líneas de negociación permanente con los empresarios, las cámaras empresariales, la puja corporativa con los sindicatos y el Estado. Que sea peronista el Estado o que no sea peronista, lo mismo se da una situación corporativa de golpe y negociación. Después lo vamos a ver más adelante. El bandorismo parece ser el modelo típico en el cual los sindicatos establecen un modelo corporativo de negociación en esta puja distributiva, ¿no? Claramente el periodo de los fines de los 50, principios de los 60, que después lo vamos a ver. Pero bueno, volviendo al punto, lo que decía Gastón, entre el 30 y el 75, lo que hay que entender es que iniciamos una nueva etapa. El quiebre que se da con Wall Street es claramente una inversión de los términos de desarrollo económico. Entonces, lo que vamos a decir que es, ¿la Argentina deja de ser agroexportadora? No. Lo que va a pasar es que entre la crisis, Wall Street, y la caída de Irigoyen y la asunción de Uriburu, lo que aparece en la élite, en la oligarquía que restaura su poder por vías militares, es la necesidad de buscar una renegociación para establecer vínculos con la demanda de productos agropecuarios que se han caído. ¿En dónde? ¿Qué es lo que entra ahí, en esto que acabo de decir? ¿Qué es lo que, digamos? ¿Qué se refiere a Estados Unidos? No, digo, esa búsqueda por parte del Estado
argentino para restaurar la demanda de productos de nuestra producción agropecuario, ¿no? ¿No es el pacto con Inglaterra? Exactamente. Si hay algo que demuestra que la restauración oligárquica pretende mantener el poder sin la ley Sáenz Peña, con un fraude, es decir, con una república acotada, violenta y con una legitimidad que se restrinja a la élite. Y por otro lado, que esa misma legitimidad acotada con el fraude patriótico, lo que tiene que hacer en términos económicos, lo que busca en el año 32 y logra en términos muy leoninos, es el restablecimiento de aquel pacto colonial, es decir, los ingleses nos van a seguir comprando, pero con unas condiciones que son infamantes. De ahí viene la década infame. Entonces, eso también lo vimos, creo que lo tocamos ayer, si no me equivoco, también con Jacu, que hablábamos del Commonwealth y de que quizás se quería plantear a Argentina como una parte más dentro de esa colonia, digamos. Hay declaraciones, el hijo de Roca, Julio Argentino Roca, hijo, es el vicepresidente de Agustín P. Justo. Y justamente una declaración de él es que la Argentina forma parte de las colonias. Hay una declaración en materia de relaciones exteriores que se siente muy cómodo con pertenecer a la órbita colonial o pseudo-colonial británica. Acá no hay ningún tipo de ocultismo, lo dice claramente el vicepresidente. Entonces, volviendo al punto, uno diría, entre el año 30, 6 de septiembre del 30, y el pacto Roca-Runciman, lo que hay es una búsqueda de volver a reconfigurar aquel orden perdido, en donde la Argentina crecía hacia afuera. La respuesta es, o la pregunta, ¿Argentina vuelve a restablecer ese orden perdido? No, la respuesta es no. Lo que Argentina logra es mantener o crear un nuevo estatuto con la demanda de Inglaterra, que ahora va a crecer en el tema carnes, sobre todo, y va a caer la producción agrícola, pero no va a caer hasta desaparecer. Baja la exportación, baja la demanda, pero las carnes mantienen con este esquema de reducción de impuestos, con una gran corrupción entre los frigoríficos, las empresas de transporte, la embajada británica. Todo eso da lugar en el año 35 a la denuncia de Lisandro de la Torre por el tema carnes, que un poco la muerte de Enzo Bordavere, que es el compañero de Lisandro de la Torre, viene un poco a cerrar en términos generales la denuncia y la evidencia de esta restauración oligárquica, de ese neocolonialismo con el tema de las carnes y, la anuencia de la élite comandada por Justo, de la sociedad rural, del ministro Dujó y de la embajada británica, y obviamente de ese pacto que había ocurrido y que es impulsado por el Estado argentino. Digo, ahí me parece que podemos cerrar el eje, si ustedes quieren, de lo que fue la crisis política y a la vez la crisis económica. Ahora, para decirlo lo más genérico, ¿no? Para decirlo más genérico, a partir de la recuperación de la Argentina con las exportaciones, a partir del año 33 la Argentina recupera el PBI, y a partir del 35, en un mundo protegido, donde hay relaciones bilaterales, ya no hay multilateralidad, no hay un comercio mundial que tenga una paridad y que permita, digamos, la libre concurrencia. Eso es lo que termina de desaparecer. Claramente cambió la primera economía mundial. Los Estados Unidos imponen su imperio, pero el imperio que aparece ahora tiene un carácter distintivo. Lo que hay es un capitalismo mixto. Aparece el Estado interviniendo, ¿no?, en la Gran Depresión. Entonces, digo, esto impacta en todas las economías, en la Argentina también.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la política económica, va a haber ajustes para protegerse. Esto de que por ahí decían algunos compañeros de la clase anterior, comprarle a los que nos compran era una política defensiva, no una política nacionalista. Había que cuidar los dólares, las divisas, para poder alimentar la provisión, la demanda de productos manufacturados que consumían los productores argentinos. En, en ese hiato entre lo que podíamos pagar por importaciones y lo que nosotros podíamos obtener como propios recursos para importar, hay una brecha que se va agrandando, que es la capacidad de demanda del mercado interno y la sustitución de esas importaciones que nos llegan. No llegan por dos razones. En principio, porque el mundo se ha hecho proteccionista y no tiene el mismo nivel de exportación. Y en segundo caso, es porque la Argentina rápidamente, al perder la capacidad de compra de importaciones, empieza a sustituirlas. Entonces, en ese marco, hay algunos autores que dicen, el Estado empieza a tomar decisiones de carácter nacionalista o proteccionista, y otros autores que dicen, en realidad el Estado lo que hace es dejar que eso acontezca. Después del 35 empieza a protegerlo. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, esa sustitución de importaciones ocurre como necesaria complementación de un mundo en crisis, que no nos provee de los productos manufacturados, que ha perdido el carácter de comercio mundial, pero también porque la Argentina no tiene los recursos para seguir importando lo que necesita. Entonces, ahí en el medio crece con valores muy importantes. Yo les tenía así preparado para mostrarles números. El crecimiento de la industria liviana en algunos sectores se multiplica mucho. Y se multiplica mucho también la capacidad de trabajadores, la cantidad de trabajadores que va a haber en el mundo laboral de la industria liviana. ¿Sí? ¿Está hasta acá? Perdón, Juan, ya que cortaste un cachito, me quedó No, por tecleando. favor, adelante. Me quedó tecleando. A veces a ver, si uno se quiere poner, ¿no? Desde los textos varios que uno ya ha ido leyendo, siempre me queda tecleando ahí a lo lejos. No me acuerdo bien en qué texto lo leí, lo voy a buscar para saber claramente quién fue, ¿no? Pero si uno se dice, ¿no? Más o menos lo que me acuerdo, si uno se pusiese, ¿no? A la defensiva, a defender esto del pacto con los ingleses, también hay como un dejo, ¿no? Si se puede hablar de algo positivo, que también permitía, ¿no? Que todo lo que los ingleses ingresaban al país mediante sus compras, nos permitía deducirlo de la deuda externa. Entonces también ahí hay como quienes quieren defenderlo, como diciendo, bueno, hay una cuestión nacionalista, ¿no? Entre comillas, de no nos estamos vendiendo a los ingleses, sino que estamos tratando de deducir con poco que tenemos por la crisis, cuestiones que tienen que ver con la deuda externa y que eran en moneda que nosotros no manejamos, que es moneda externa. Entonces, como poniéndose un poco en abogado defensor de ese pacto, ¿no? Quizás dentro de todos los puntos que se marcan siempre como negativos, hay algunos que todavía defienden esa cuestión, ¿no? De tratar de deducir y de reducir la deuda externa en tiempos de crisis. Sí, acuerdo. No les puedo, discúlpenme, les quiero, a ver si ahí puedo. Les quiero hacer una presentación, pero me gustaría que los que no nos pudieron seguir hasta acá, que no pudieron seguir esta problemática que es genérica, que me lo planteen, así después retomamos, porque se va complejizando un poco con el tema alianza de clases. Acá lo que tenemos que empezar a ver es, continuando, ¿se acuerdan la mirada de estructura de clase de Pucciarelli? Bueno, acá tenemos que ver ahora lo que nos plantea Murmich y Portantiero, en términos de qué pasó entre este periodo en el cual parece que los terratenientes, los exportadores de carne, la sociedad rural y la industrialización con trabajadores hizo una alianza. Entonces, esta estructura novedosa tiene una cantidad de discursos respecto de que
¿quiénes fueron los que invirtieron en esta industrialización liviana? ¿Quiénes eran los dueños de los talleres, fábricas, etcétera? ¿Era inversión extranjera? ¿Era inversión extranjera con inversores locales que pertenecían a la élite? ¿Entienden? Ahí entramos en algo que presentamos la primera clase, respecto de que la Argentina no se da la lucha clásica entre una burguesía industrial frente a los terratenientes, que son, si ustedes quieren, agentes premodernos en términos capitalistas, ¿no? Premodernos. Acá tenemos una estructura, sí, ya te entiendo, ¿verdad? Una estructura en donde los productores que dinamizan siguen siendo los productores, los terratenientes. ¿Quién me dijo? A ver, sí, Leandro, decilo. No, que nombrabas a las clases que se van mezclando y creo que Portatio también hablaba de los militares, o sea, de la clase terrateniente, de la vieja oligarquía, de la nueva, si se quiere, los que están industrializando, y van a sumar a la clase obrera y se va a sumar también los militares, y va a haber ahí un ensamble entre las cuatro clases, o por lo menos eso fue lo que yo entendí, puede fallar también. Lo que pasa es que los militares no son una clase en términos de, ¿me entendés?, de abordaje, de estructura marxista. Es decir, en este caso los militares obrarían como una superestructura estatal. En todo caso, acá actúan como gendarmes del poder, es decir, actúan por sustitución de hegemonía, adoptando los intereses de la élite, de la oligarquía. ¿Se acuerdan que esto lo decía Rouquier? ¿Se acuerdan en el primer texto que vimos? Creo que por ahí va la cosa. La alianza de clases la tenemos que pensar en estos términos entre empresarios, ¿no? O si ustedes quieren burguesía, los trabajadores, que son acá una gente que crece, que es muy importante, y el sector agropecuario. Pero en términos de la inversión, es decir, ¿quiénes son los que aportan el capital para la producción de los años 30? ¿Entienden lo que digo? Es decir, los trabajadores crecen, pero crecen en función de reproducción de una estructura productiva que no la determinan los trabajadores. Es decir, lo que tenemos es una formación capitalista anómala. Bien, esta estructura capitalista que sigue teniendo un poderoso sector exportador genera una cantidad de discursos historiográficos muy interesantes que lo vamos a aclarar con Murmis y Portatero. Pero Murmis y Portatero es una bibliografía, así como Pucciarelli, un poquito más sinuosa. Entonces, primero tenemos que tener claro esto que estamos diciendo ahora, que es muy general. Entonces, a ver, los que puedan aportar o los que tengan preguntas, sobre todo me interesan los que tengan preguntas. Profe. Sí. Para seguir un poquito el hilo, venimos de una caída de Irigoyen, venimos de los partidos políticos modernos o más contemporáneos, y venimos de un pacto Roca-Russima en donde Roca, el hijo del presidente, habla y como que está satisfecho o está orgulloso de haber sido una pseudo colonia con Gran Bretaña. Todos esos partidos políticos y todo ese movimiento que se venía formando de los sindicatos y demás, ¿no tiene ningún rechazo, ningún momento de rechazo a este accionar o queda ajeno a esto? A ver, ¿alguien que quiera responder o que se acuerde del aporte? Bueno, yo iba a preguntar algo en línea con eso, ¿no? De que la última vez hablábamos de que había un sector como más pequeño que pujaba como con la iglesia, el control social, y por otro lado como otro grupo, ¿no? Como que quería la proscripción de los grupos que venían a defender la ilegitimidad, ¿no? De la que hablaba recién el compañero. Y a mí tampoco me quedaba claro como el terreno político, porque por otro lado también hablamos de que el sector obrero empezaba a tener como una representación más política. Entonces también me quedaba un poco como confuso
qué panorama político terminaba como de dominar 30-35, ¿no? Porque hablamos de quiebre, pero pareciera como que hay una continuidad más que Bien. un quiebre. Bien. Perdón, Juan, con lo que venía diciendo Luciano, ¿no? ¿No había muchos movimientos que ya se venían basando, digamos, en el fascismo italiano, digamos, en el corporativismo y capaz que son movimientos que son antiimperialistas y que quizás se iban oponiendo a este pacto, digamos? Lo que pasa es que son diferentes corrientes. Creo que en uno de los videos que vos habías subido, dentro de los nacionalismos, capaz que hablar del nacionalismo popular obrero, tenés otro nacionalismo que está dentro de la oligarquía, no me acuerdo bien esa parte. Hay como un nacionalismo que está incluso dentro de los militares, que es después lo que se va a formar el bendito GO, que obviamente es anti-alianza con los británicos, y después tenés otro nacionalismo que está con la oligarquía, que es obviamente está totalmente con alianza con la iglesia. O sea, es como que hay como varios nacionalismos ahí que van confluyendo. Perdón, Diego, vos dijiste el sector obrero, por ejemplo, se identificaban con el fascismo, yo como que lo interpreto más como el comunismo. No, yo digo que quizás con el auge de los nacionalismos que se van, a partir de la pérdida en la confianza del liberalismo, capaz me estoy equivocando, estoy diciendo cualquier cosa, pero como que se empiezan a apoyar cada vez quizás en lo que es el corporativismo o este nacionalismo autoritario, y quizás eso se replica dentro de los movimientos obreros y es como un nacionalismo más popular, pero no fascista. Bien. No sé si me explico. Bien. Retomemos, está muy bien lo que dijiste, Diego. Vamos a repasarlo. Formó parte del video y creo que lo dijimos un poco en la última clase, pero bueno, como hace unas clases que venimos medio desperfilados, acá ese esquemita que yo hice, me parece para terminar los años 20, en realidad, si ustedes miran, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la transición del liberalismo al nacionalismo? Cuando empecé esta unidad, que yo les dije, vamos a hacer 2 unidades. Vamos a ver los 30 y el peronismo juntos, ¿se acuerdan? Y la razón por la cual yo les dije que vamos a ver el peronismo juntos es porque vamos a tratar de ensayar una mirada en donde el eje sea la industrialización. Entonces, en un extremo de esa estructura, políticamente hablando, hay una restauración del régimen de representación restringido. Repito, hay una restauración del régimen de representación restringido. Esto se parece a lo que ocurría antes de la ley Sáenz Peña. Lo podemos llamar clásico restauración oligárquica. ¿Qué pasa? Bueno, hay proscripción del irigoyenismo. Hay proscripción y persecución del comunismo, que era una de las corrientes que había ganado los gremios más importantes y los va a seguir conduciendo. La carne, la construcción, ¿no? Recuerden este nombre, hay un sindicalista que es legendario al que Perón quiere cooptar y que le va a dar la espalda, José Peter, ¿recuerdan el nombre? Bueno, que era de la carne. El gremio de la carne es muy poderoso porque es muy poderoso el número de trabajadores que integran la comunidad de los frigoríficos. Lo mismo pasa con la construcción, con la gran urbanización del conurbano. Entonces, esos 2 gremios van a ser conducidos por el comunismo. Ahora, el comunismo está disparando, es decir, no puede funcionar en la legitimidad, funciona en la clandestinidad. Y una de las cuestiones que el comunismo va a ir adoptando en los años 30 hasta convertirse en el principal conductor de la lucha gremial. Cuando digo principal conductor de la lucha gremial, vamos a hacer un distingo, así como distinguimos anarquismo, socialismo, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a distinguir la política del comunismo que hasta el año 35 es una política de vanguardia, es decir, es leninista, marxista, leninista, estalinista, pero está luchando por comandar la vanguardia del proletariado, para formar la vanguardia del proletariado con vistas a la revolución. Entonces, el Partido Comunista Argentino es satelitario de Moscú, pero conduce gremialmente el conflicto, digamos. ¿Son los más numerosos? No son los más numerosos. ¿Se acuerdan qué dijimos de los años 20?
los que reemplazan al anarquismo y al socialismo conduciendo los principales gremios y las centrales gremiales, la CGT, son los sindicalistas. Los sindicalistas conducen los gremios ferroviarios, los gremios portuarios, que tienen miles de trabajadores, porque, bueno, la estructura de nuestra economía sigue siendo fundamentalmente muy importante en los sectores del comercio, del transporte, de la exportación, ¿no? Entonces, digo, este gremio, ¿se acuerdan que dijimos? Tendía al reformismo. El sindicalismo es reformista. ¿Qué quiere decir? Digamos, ¿se acuerdan? Empezó con esta mirada, si ustedes quieren, medio marxista, pero finalmente... Claro, ¿se acuerdan que vimos el principio del sindicalismo, que tenía una cuota importante de ruptura, digamos, ¿no? Contrasistémica, pero con el paso de los años 20 se convierte en una dirección que se va burocratizando. Bien, los gremios más combativos, el comunismo y después el trotskismo, llaman a los sindicalistas burócratas. Es decir, el burócrata es aquel que ocupa la secretaría de un gremio, la secretaría general, y tiende a la negociación con el Estado o con las cámaras empresariales. ¿Con qué objetivo? Con mejorar las condiciones de empleo, mejorar el salario, es decir, establecer convenios colectivos de trabajo, aumentar el salario, y en todo caso empiezan los logros de otro carácter que tienen que ver con el ascenso social. Por ejemplo, empiezan a luchar por las cajas de previsión, por legalizar las mutuales, es decir, empieza a haber cajas previsionales para algunos gremios y para otros no, así como empieza a haber la adopción por algunos gremios de servicios asociados a esa condición de trabajador. Por ejemplo, la salud, el ocio, la protección familiar. Bueno, todo esto comienza con el sindicalismo. Hay una línea muy interesante que la desarrollan Murmis y Portantiero. Escuchen, no se enojen conmigo los que son peronistas, yo solamente en este caso traslado la hipótesis, que a mí me parece muy, muy aguda. Mirá que te estamos grabando, Juan. Sí, está todo grabado. Yo hablo por vía de Murmis y Portantiero. Escuchen, una línea historiográfica dice que Perón fue a buscar a los trabajadores. Esto es inobjetable. Lo que dicen Murmis y Portantiero es que estos sectores sindicalistas, en los años 30, pero sobre todo en los segundos años 30, cuando los gremios crecen mucho, por ejemplo, un gremio que creció mucho hasta convertirse en el más grande de todo, es el gremio textil. Y cerca del gremio textil aparecía el gremio metalmecánico. Estos gremios, después va a ser la UOM, ¿no? Estos gremios vienen pensando que necesariamente, además de su negociación con el Estado, con las cámaras empresariales, con su fortaleza para negociar, tienen que tener participación política. Lo que dicen Murmis y Portantiero es, ojo, Perón salió a buscar a los trabajadores, pero había muchos gremialistas que estaban esperando la oportunidad de que hubiese un llamado de la política o una oportunidad de la política para sumarse. Hay uno, escuchen, graben este nombre, José Domenech, era un gran gremialista ferroviario, que alrededor de él mueve a otras voluntades a fines de los años 30, a principios de los años 40, tendientes a convertir al sindicalismo, que repito, era un gremio reformista, quería que el Estado convalidara los logros de los trabajadores en términos salariales, convenios colectivos de trabajo, etcétera, etcétera, y tener participación ahora en la conducción estatal. Así que lo que dicen Murmis y Portantiero es, el peronismo viene también a cerrar, por vía de la representación sindical, un proceso que había comenzado antes de Perón y que no había sido debidamente investigado. Juan Carlos Torre, en El origen del peronismo, dice algo parecido, ¿no? Bueno, cierro esto que había abierto por acá. Vuelvo a la línea que estaba diciendo antes. Entonces, lo que me pedían la respuesta acerca de qué pasó con qué pasó con los trabajadores y su conducción. Se opusieron.
pero los comunistas fueron perseguidos, digamos, ¿no? Fueron encarcelados, torturados en el periodo, en los primeros 30 sobre todo, y van a tener luchas gremiales, huelgas legendarias. Los comunistas conducen huelgas legendarias. En el año 35, semanas de huelga, creo que son más de un mes, de los trabajadores de la construcción. ¿Qué logra el comunismo en este periodo? Escuchen, que hasta ahora no se había logrado. El comunismo logra construir la comunidad de trabajadores. La comunidad. Ustedes se acuerdan que hablábamos de los anarquistas y de los socialistas que fundaban la casa anarquista, la casa socialista, leían, trataban de generar una cultura de esa ideología. Bueno, pero acá los comunistas hacen que la militancia sea integral. El comunista no solamente logra intervenir en el conflicto, sino que lleva el conflicto y su trabajo protagonista en el conflicto sindical al barrio, y actúa en el barrio para proteger a los huelguistas, genera, si ustedes quieren, las vituallas para que esos huelguistas sigan sosteniendo la huelga. Hay en esta ampliación de la estrategia militante por parte de los comunistas un trabajo inédito, que es muy exitoso, pero, repito, clandestino. Esto se hace a partir de un trabajo en los barrios, en el gremio, en la clandestinidad, en una lucha bastante sinuosa. Pero una cosa que yo también les había dicho, en el tema de tomar al comunismo como línea diacrónica de desarrollo de la defensa de los trabajadores, hay que pensar que llamativamente los comunistas van a variar sus políticas de estrategia de lucha sindical y de lucha política, básicamente cuando el llamado de Moscú sea a cambiar ese viraje. A partir del año 35, el estalinismo plantea la necesidad de los frentes populares, de que en todas las latitudes el comunismo ensaye cercanía con las burguesías democráticas y que ese proceso, digamos, obviamente establece un cambio de lógica que lo que hace es romper un poco esto que yo les hablaba antes, esta lógica de homogeneidad militante, de vanguardia en la lucha, va a tener muchos resquebrajamientos a partir de este cambio de política de Moscú, que la conducción, obviamente Codovilla, ¿no?, aceptan. Es decir, ahí está la crítica que se le hace al comunismo como un partido absolutamente satelitario de Moscú. Sobre todo los trotskistas, que son la ruptura que tiene el Partido Comunista a la izquierda y que siguen, digamos, los dictados de Trotsky, empiezan a generar, digamos, la principal crítica al comunismo como un nuevo imperialismo, una política imperialista del nacionalismo ruso, por decirlo de alguna manera, ¿no?, al servicio de los intereses geopolíticos de Rusia. En este caso, la Unión Soviética. Bien. Entonces, bueno, nombré el trotskismo solamente para esto. El trotskismo es un grupo muy pequeño en este contexto, pero sí es muy importante los sindicalistas y los comunistas. O sea, hay claramente una línea de fuerte reacción en los sectores de los trabajadores. Muchas huelgas, como las que acabo de mencionar, y mucha represión. Esto tiene que quedar claro, ¿eh? Ahora, por otras vías, el ascenso en la industrialización, la mejora salarial, también lo que hace es demostrar que la sociedad está cambiando en muchos sentidos. Y uno de los sentidos más importantes que nos acerca también a la idea de cercanía del peronismo es pensar que en este periodo de restauración del régimen de representación restringido, ¿no?, hay nuevas relaciones entre los sectores de poder y el Estado. Estas nuevas relaciones entre los sectores de poder y el Estado, bueno, estos nuevos sectores son estos empresarios metalmecánicos, textiles, nuevas empresas que se instalan e invierten, muchas estadounidenses, muchas terminales automotrices. Hay una nueva élite del mercado interno que empieza a presionar, y los nuevos sectores de poder claramente también son los sindicatos
reformistas, los sindicalistas, ¿no? A ver, como primera etapa de esto que estoy diciendo, ¿qué podemos dejar como señal, como rúbrica? En este periodo, el Estado de los 30, a partir del año 33 en adelante, sobre todo con Agustín P. Justo y con Ortiz, recuerden, primer periodo, menos de 2 años, Uriburu y Santa Marina, ¿no? Uriburu, dictador, llama a elecciones, pierde las elecciones con el radicalismo, anula las elecciones, pero pierde claramente la posibilidad de ser el referente a convertirse, Uriburu quiere convertirse en un jefe plebiscitario de la derecha, ¿no? Bien, entonces, el segundo jefe, que es el jefe del Ejército Real, Agustín P. Justo, un hombre muy lúcido políticamente hablando, quiero decir, con un estratega muy, muy lúcido, lo que hace es generar la famosa concordancia. El Partido Socialista Independiente, el Partido Demócrata, que en realidad son los conservadores, el Partido de la Unión Cívica Radical antipersonalista, y algunos sectores de los conservadores de las provincias forman esta concordancia, ¿no? Los radicales irigoyenistas le llamaban contubernio. Contubernio quiere decir unión venenosa, ¿no? Bien, entonces, ese segundo periodo de Agustín P. Justo dura los 6 años, del 32, de febrero del 32 a febrero del 38. Este es el periodo en donde se da el Roca-Runciman al principio, la salida de la crisis económica y el crecimiento al final y el comienzo de las políticas de lo que le iba a decir. ¿Cómo podemos rubricar este periodo? Bueno, vamos en camino de un Estado interventor. Lo que sucede en estos años 30 es que aparece un Estado interventor. ¿Qué significa esto? Bien, que el Estado en materia económica, en materia de fiscalidad, en materia financiera, tiene que en materia productiva, tiene que establecer un leve dirigismo, es decir, el Estado por primera vez, mandado por liberales conservadores, entiende que tiene que dictar normas, límites a la producción, a los precios. Por ejemplo, empiezan a generar algo que nunca estuvo en la mirada de los liberales, que era producto de la necesidad de mantener precios para los productos que no tenían mercado. Es decir, cuando no hay mercado para un producto y hay un producto que crece, lo que hace es el precio se desbarranca. Entonces, para tener precios sostén, se crean juntas reguladoras. Las juntas reguladoras del tabaco, del arroz, del algodón, de los cereales, todas esas juntas reguladoras son una anticipación de lo que va a ser después la política del peronismo con el programa de establecer, planificar un modelo fiscal para la producción. Es muy importante sostener el precio de lo que exportamos por 2 vías, porque en principio implica un coste de la canasta de los trabajadores y en segunda medida es en parte las divisas que recibimos para poder seguir importando. Entonces, esas medidas que después se van a ampliar con la creación del Banco Central, que lo que trata de establecer es una bifurcación, una dualidad de la moneda, una paridad para exportar y otra paridad para establecer y sostener el valor de compra de los salarios. Entonces, esto que parece una política claramente heterodoxa, que lo es, se hace por necesidad y se hace desde un Estado interventor. Por primera vez, este Estado interviene en la economía, generando normas de un carácter que uno diría pertenecen a la órbita del nacionalismo económico. Lo hace por necesidad. Bien, lo que yo había dicho en la clase anterior es que este periodo de Estado interventor que llega hasta la llegada de Perón al poder, digamos, hasta el año 45, tiene una segunda etapa política que es el golpe del 43, perdonen que me fui de marco, termina el periodo de Agustín P. Justo en el 38 y entonces
es elegido Roberto Marcelino Ortiz, un radical antipersonalista que es elegido, igual que Agustín P. Justo, con fraude. El fraude acá tiene una violencia visual, diría yo, es obsceno. Bueno, vuelcan urnas, hay violencia disparatada, hay todas las estrategias para que triunfe el candidato de la Concordia. En este caso, Roberto Marcelino Ortiz, radical antipersonalista, y el vicepresidente es Castillo, que es un conservador pleno, digamos, ¿no? Bueno, lo que pasa con Ortiz es que asume en el 38 y rápidamente declara que va a purificar la política y que lo que va a hacer es terminar con todos los gobiernos provinciales que han ascendido al poder por vía del fraude. Entonces empieza a tener una política que todos los historiadores declaran como restauradora de un republicanismo, digamos, ¿no? En términos de lo que era la década infame. Bien, lo que pasa es que el tipo se enferma, era diabético y rápidamente tiene una ceguera y finalmente fallece. Así que primero pide licencia y el segundo periodo del mandato más extenso lo lleva a cabo Castillo, pero no en cualquier momento. Lo que pasa es que estalló la Segunda Guerra Mundial. Y esto va a cambiar radicalmente la órbita de la política exterior argentina. Las fuerzas militares tenían ya desde el periodo radical una politización importante. Acuérdense, ¿se acuerdan de Ruquier, no? ¿Se acuerdan de Ruquier cuando hablamos del pretorianismo? Bueno, el pretorianismo arranca, según Ruquier y según Potash, con el radicalismo. Si a alguien le dan la responsabilidad de haber politizado al ejército, básicamente se la endilgan a Irigoyen a partir de la Revolución de 1905. Y a partir de ahí siempre hubo una logia de militares radicales que actuaban proselitistamente y tenían una logia interna. Bueno, hubo otras logias. Claramente Agustín P. Justo va a ser el jefe de una logia liberal en el ejército. Bien. Bueno, pero al calor de los segundos años 20, como dijo por ahí un compañero, no me acuerdo quién, pero muy bien, los sectores, ¿se acuerdan cuando hablamos de los sectores del nacionalismo, del patriciado, se unen a la prédica de la defensa de la patria y esa transición del liberalismo al nacionalismo tiene un fuerte impacto en el ejército, tiene fuerte impacto en sectores del patriciado y se genera, digamos, un nacionalismo. Ustedes se acordarán de la Liga Patriótica. Bueno, la Liga Patriótica va a tener una continuidad y vamos a tener a lo largo de todas estas décadas legiones, la Legión Cívica, la Liga Republicana, que son especies de grupos paramilitares que continúan la prédica de la Liga Patriótica, pero lo hacen ya más sistemáticamente. Son milicias regladas, tienen uniforme, marchan por la capital, marchan a recibir al presidente, Félix Uriburu, marchan a recibir a Agustín P. Justo. Es decir, son claramente las camisas pardas, ¿no? Bien, esos sectores son los más visibles, son fascistas. Ahora, desde Leopoldo Lugones, 1926, ¿se acuerdan? La hora de la espada en adelante, el fin de la democracia, la hora de la espada, desde el 26 al 30, crece rápidamente lo que podríamos llamar sectores de la derecha nacionalista. Es decir, que rápidamente, como dice el esquema, fíjense, van a el falangismo. El falangismo va a ser el que tenga el mayor éxito. En la Argentina va a haber mucha más derecha cercana a Franco en los 30, pero al principio son muy poderosos, porque son muy visibles y porque tienen poder de fuego, los que se adhieren al fascismo. Dentro del ejército, el más conocido es la Logia del GO, que para los años 42-43 tiene la máxima cantidad de sus adherentes, de sus integrantes, más nazi que fascistas. Son más cercanos al eje y yo diría a la versión nazi. Ahora, en la calle, ¿son masivos los sectores falangistas, nazis o fascistas? La respuesta es no.
La Argentina no es un lugar donde triunfa el nacionalismo violento en la calle. ¿Entienden? Está muy penetrada la ideología del poder en los sectores de la élite. Cuando digo muy, muy penetrada, no significa que son mayoría, porque el que gobierna, Agustín P. Justo, y después Roberto Marcelino Ortiz, son más liberales que nacionalistas, son de hecho liberales. Entonces, lo que les quiero decir es que este periodo es un avance del nacionalismo. ¿Se acuerdan? En la primera clase dijimos, los años 30 el nacionalismo avanza y crece mucho con la Segunda Guerra Mundial, hasta convertirse en la principal ideología inscripta en el Estado. El peronismo es un nacionalismo. ¿Qué podemos decir del peronismo? Mil cosas. Lo que seguramente está bien siempre, que el peronismo fue un nacionalismo. A ver, el peronismo le agrega, obviamente, la justicia social, le agrega, digamos, incorpora la doctrina social de la Iglesia, pero el peronismo es un nacionalismo. Algunos lo verán más a la derecha, otros lo verán más cerca de la sindicalización, pero en todo caso absorbe las corrientes epocales que vienen desde los últimos años 20. Ahora, lo que decía el compañero es, ¿ese nacionalismo solamente es de derecha? No, sectores desplazados del irigoyenismo, jóvenes, fundan Forja, que lo que hace es crecer la denuncia, hace crecer una denuncia intelectual, periodística e historiográfica sobre el Imperio Británico y su acción depredadora en la economía argentina. Cuando digo depredadora, estoy diciendo lo que decían ellos, ¿no? Entonces, investigan, Raúl Scalabrini Ortiz investiga desde el empréstito Baring, Baring Brothers, hasta los ferrocarriles, ¿no? Bueno, ahí aparecen una cantidad de estudios. Obviamente, este sector del nacionalismo lo podemos llamar radical antiimperialista. Claramente es un nacionalismo que está del centro a la izquierda. Ese sector, con Jaureche, con Homero Mansi, bueno, con Scalabrini Ortiz, con otros, se van a acercar al modelo peronista. Van a ver en Perón y en el sector del GO, del 43 al 45, un sector que expresa la necesidad de purificar la política para extirpar las relaciones neocoloniales. El peronismo en ese sentido es expresión de esos sectores. Por lo tanto, el nacionalismo, como ven en el esquema, se expande y tiene caracterizaciones de variada índole, pero me parece importante esta. Agrego una cosa más, que por ahí tenemos tiempo, pero seguramente en historiografía lo van a ver, en investigación. En los años 30 hay una grandísima producción del nacionalismo que es más bien de derecha. Ernesto Palacio, Ibarguren, Ramón Dol, los hermanos Irasusta, todos ellos tienen una gran cantidad de producción historiográfica donde reponen a Juan Manuel de Rosas como el ideal de gobierno anticolonialista, antibritánico, autoritario, es decir, el caudillo natural que se acerca a la mirada de Mussolini, si ustedes quieren, ¿no? Ahí es muy importante también lo que escribe desde la novela. Ustedes se acuerdan que hablamos de Gálvez. Gálvez también tiene mucha literatura y escribe también escribe dos biografías, una de Irigoyen y una de Rosas, tratando de hermanar ambas figuras, ¿no? Hay otros autores que ensalzan otras figuras, pero Rosas es la figura repuesta por el nacionalismo de derecha. Claramente, este nacionalismo se acerca a Perón. Por ejemplo, Federico Ibarguren, que fue uno de ellos, es el vocero de Uriburu en los años 30. Junto con los hermanos Irasusta, quieren acercarse a la política, digamos, tomar cuerpo, tomar el poder. Perón lo saca corriendo. O sea, Perón entiende que son claramente disruptivos, que ese discurso es disparatado para lo que por lo menos pretende Perón. De cualquier manera, la mayoría de estos historiadores de derecha ven en Perón
un líder aceptable al principio, pero cuando Perón empieza claramente a tener una política social y estar emparentado con los sindicatos, rápidamente la mayoría de ellos dicen que es un demagogo. Hasta ahí son los límites de esta historiografía de derecha y la figura de Perón, ¿no? Van a ser otros los que después, de alguna manera, lo tomen a Perón desde un lugar de reivindicación historiográfica, pero van a ser los historiadores de izquierda, nacionalistas de izquierda. Bien, me fui por la rama, ¿no? Bueno, quiero redondear con esto, que ya lo habíamos dicho en otra clase. La segunda parte de esta unidad, que la junté, es pensar al peronismo como la consolidación de la industrialización liviana de la que venimos hablando, la inclusión del movimiento migratorio interno, la consolidación de la conurbación como espacio popular defendido por el Estado, planes de vivienda, ¿entienden? Medios de transporte, incorporación de servicios a los sectores más periféricos, eso es el peronismo. Y, sobre todo, sindicalización masiva y servicio popular. Entonces, desde el punto de vista del Estado interventor, lo que el peronismo viene a configurar es un Estado descomunalmente más amplificado. Es un estado de bienestar. Ahora, antes de ser estado de bienestar, ¿qué fue? Fue un Estado planificador, fue un Estado que supuso la industrialización como política económica fundamental, y fue un Estado dirigista. El peronismo no solamente es interventor, sino que el peronismo va a ser claramente un Estado, en términos económicos, lo más estatalista o estatalizado que tuvimos desde el punto de vista de la planificación económica. Es decir, planes quinquenales, direccionamiento de las políticas públicas, creación de un sistema de toma de excedente de la producción primaria mediante el IAPI, absorbe recursos que los vuelca a un proceso de crédito blando para la industria liviana. Por lo tanto, desde ese lugar está claro que la política del peronismo venía a ser un morigerador de nuestro sector exportador clásico para aportar al crecimiento del sector popular empleado en la industria liviana y de ese empresariado que alimentaba el pleno empleo, el ascenso social y el consumo del mercado interno. Entonces el peronismo viene a consolidar ese mercado interno. Vamos a ver por distintas líneas guarismos que muestran esto que les digo en términos económicos. Desde el punto de vista superestructural, el peronismo, ¿qué va a hacer? Ya no va a ser una restauración de régimen restringido. El peronismo se presenta como una democracia de masas, como una democracia popular, es decir, como un modelo de régimen plebiscitario que adopta la postura de la justicia social. Después le vamos a poner a esto elementos un poquito más minuciosos, pero esto en términos generales. Lo que me interesa ver es si ven la continuidad. Los que les pregunté hoy, que no entendían, Tomás y no sé quién más que me dijo que estaba medio perdido. Algunos están perdidos y Alexis está a punto de dormir, o sea que tengo 2 minutos más para que... 2 minutos y se duerme. Escuchen, no los quiero retener más. Creo que repetimos, en buena medida repetimos lo de la... Pero me gustaría que me digan si esto está claro. Sí, profe, está claro. Lo que yo le quería consultar es de la clase anterior que usted dijo, no sé si lo dijo usted o dijo como que algunos historiadores lo dicen, los proyectos de Perón no fueron los que finalmente se consolidaron en el 45. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, esa es una línea que plantea Mario, pero digamos el que la hace más sistemáticamente es Juan Carlos Torres. Lo que dice es que, a ver, no hablemos de peronismo, Perón como integrante de la dictadura del 43 al 46 va teniendo como hombre del poder, piensen que Perón desde el año 30 es un hombre del poder, está en el Ministerio de Guerra, es profesor de la escuela superior, ¿no? De oficiales, es un integrante de la superestructura estatal. Entonces,
Perón, a partir del año 43, elige un sector que él considera estratégico y va ascendiendo, es decir, elige el Departamento de Trabajo, funda la Secretaría de Trabajo y Previsión, después, claro, profesor de historia, dice, muy bien, claro, sí, enseña historia militar, ¿no? Y entonces, Perón después va al Ministerio de Guerra, que era su lugar natural, porque él había sido secretario del ministro de Guerra en los años 30, de hecho había sido agregado militar, él estuvo con Mussolini a finales de los 30, en 38, cuando la guerra está ahí, en el momento de explosión, ¿no? Entonces, después Perón dice en varias ocasiones que él había aprendido la sindicalización de Estado de Mussolini. Bien, no me quiero ir por las ramas. Perón asciende. Finalmente Perón, secretario de Trabajo y Previsión, lo deja Mercante en esa secretaría, pero él está ahí trabajando. Y es ministro de Guerra, y en poco tiempo es vicepresidente. En ese tiempo que va entre fines del 43 y principio del 45, Perón ensaya una línea de acción política para lograr el poder. No solamente para él, Perón lo que ve es que la conducción del GO, González, los compañeros de arma, que eran más rígidos, entendían que la Argentina tenía que someterse o circunscribirse a la política de los Estados Unidos. Perón tiene para sí una mirada que implica un camino más heterodoxo, arbitrar entre las fuerzas que tienen que crecer, que son las fuerzas populares, pero ¿para qué? Porque esas fuerzas populares no pueden quedar en manos del comunismo. Esta es la idea central de Perón. Perón es un hombre de los más anticomunistas, pero no solo porque lo decía Perón todo el tiempo, hay que escucharlo. Es decir, lo que no había que hacer, de cualquier manera, era dejar libres a la acción comunista, porque Perón decía, cuando termine la guerra, la expansión roja va a ser indetenible, y en eso no estaba equivocado. Entonces, para que termino la idea, para evitar esto, ¿qué dice Perón? Lo que el Estado tiene que hacer es lograr un arbitraje dirigido por el Estado entre empresarios y trabajadores. Entonces, Perón le propone a la burguesía, cuando digo le propone es elíptico, ¿no? Digamos, tiene dos grandes discursos, uno en la Bolsa de Comercio, que Perón le dice a los empresarios, hay que repartir un poco para no perder todo. ¿Quieren algo más claro? Hay que repartir un poco ahora para no perder todo. Aumentar el salario, o sea, el aguinaldo ya estaba en la cabeza de Perón, y los empresarios lo ven a Perón, como dice Juan Carlos Torres, como un bombero piromaníaco. Es decir, como alguien que presentaba la manguera, es decir, y por el otro lado decía, yo te voy a incendiar. ¿Vos no querés que te incendie la casa? Bueno, yo tengo la manguera. Esta figura del hombre que azuzaba a las masas por el salario, las inflamaba contra la oligarquía y a la vez se presentaba como un árbitro, dice Juan Carlos Torres, fue demasiado para la burguesía argentina. No entendió que Perón era la solución al problema y le dieron la espalda. Perón siguió trabajando, Perón los convocaba en el Ministerio de Guerra con Mercante a la cúpula. Después dio un segundo discurso en la Universidad de La Plata. Y lo que dice es, el mundo de posguerra va a necesitar que seamos estratégicos y que tengamos ascenso social. Y clarito. Bueno, le dan la espalda. Entonces, lo que dice Juan Carlos Torres, el primer intento de Perón no fue ser el líder de los trabajadores. Perón quería tener un esquema más integrador, más cercano al manejo de la burguesía y de los trabajadores. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ante la ausencia o la salida de los empresarios, Perón quedó libre para ser abrazado por quién. Esta es la mirada de Torres, ¿no? ¿Quién abrazó a Perón? ¿O Perón lo abrazó a ellos? ¿Quién rescató a quién? Entonces, la respuesta a esa pregunta es, los trabajadores los rescatan a Perón y le demuestran a Ábalos, le demuestran a Farrell y le demuestran a la Suprema Corte de Justicia que, bueno, Perón era elegido. ¿Quién lo eligió? El 17 de octubre las masas marcharon y los sindicatos eligieron a Perón como el hombre. Entonces, lo que dice un poco Juan Carlos Torres, el hipótesis de poder de Perón no era la que resultó. Perón nunca quiso quedar como
única contraprestación de los trabajadores. A partir de ahí, Torre dice, la unión de los trabajadores y Perón es como el abrazo del oso, porque Perón no va a poder salir de ese abrazo. Cada vez que Perón necesita ajustar la economía, los trabajadores no van a aceptar esa regla, porque el pacto inicial fue que Perón era un dador, Perón daba beneficios. Es muy interesante. Bueno, eso no sé si se entiende la respuesta, ¿no? Sí, Valeria, decime. No, creo que lo respondiste, como que antes habías dicho algo que me había quedado ahí en la cabeza, que si el peronismo no, si Perón elige a los gremios o los gremios lo eligen a él, pero bueno, lo acabas Bueno, un igual, poco de... escuchen, esto es una hipótesis, vamos a leer, digamos, hay mucho para correr, hay mucho escrito sobre esto, bueno, esta es la línea que yo les presento. Bueno, gente, no sé si quieren agregar algo, si no, 21:58. Perdón a los demás que están cansados, perdónale, pero me queda ahí una pregunta. Pero no es que hay una burguesía que lo apoya o surge después. O sea, es un interesante debate ese, sí. Mirá, ok. Pero pará, que te lo completo, Facundo. Hay una línea historiográfica que comienza con Murmis y Portantiero que dice lo siguiente: la famosa burguesía nacional es más bien producto de que Perón la crea. Perón la crea. Porque la industrialización liviana fue la diversificación del capital agropecuario exportador. Es decir, lo mismo que tenían, los mismos terratenientes, una partecita la diversificaron en producción y en agregado de valor. ¿Me siguen? Y también se aliaron con los capitales extranjeros. Esto dice muy importante. Ahora, después hubo una línea historiográfica muy importante que la representó sobre todo Abelardo Ramos, que dice, el peronismo consolidó una burguesía nacional. ¿Qué significa una burguesía nacional? Un sector muy importante que sostiene las políticas de Estado, que no especula y que genera un crecimiento y una inversión sostenida de los niveles necesarios para el ascenso social, pero también para la Argentina industrial, ¿no? Bien, estas son más o menos dos líneas, las dos son interesantes, ¿no? Bueno, ¿les parece que cerremos acá? Bárbaro. Profesor, disculpe, yo tengo una pregunta. Adelante, Tomás. Para la próxima clase del miércoles, ¿hay que ir preparando algún texto en particular? Vieron que está el programa, ¿no? Yo le tiré algunos esquemas. Vamos a hacer esto, Tomás. Les voy a poner en Classroom lo que me parece razonable que lean. Ahora, te vuelvo a decir, por ahí en tu caso sería necesario que leas algunos textos, por ejemplo, una parte de Corol y Bellini. ¿Cómo se llama el autor? Son dos, Corol y Bellini, que explican cortito el tema de la economía de los años 30. Murmis y Portantiero me parece que hay que dejarlo una vez que uno haya leído. Después, a los que todavía están perdidos en los 30, yo les digo, busquen el texto de Catarusa. Es el texto del siglo XXI, cortito, 1916-1955, ¿no? Catarusa. Entonces, leen del 30 al 43 el texto Catarusa, lo leen en 2 horas. Y me parece que ahí, después están preparados para leer el capítulo de Catarusa de Sudamericana. Ahí me parece que podemos andar. Y después vamos a andar hay varios textos, pero le estoy mencionando los que estuvimos diciendo hoy. Los centrales, Murmis y Portantiero, que es más complicado. ¿Está, Tomás? Sí, de acuerdo, listo. Les mando un abrazo, gente. Gracias, profesor. Buenas noches. Chao, buenas noches a todos. Chao, profe. Chao.